Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan por el medio de las redes el mensaje de la palabra de Dios. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos se encuentren bien. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que puedan escuchar por primera vez. Y estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, en esta localidad a donde tengo más de 22 años viviendo. Con la ayuda del Señor y con gozo en el corazón, quisiera hoy nuevamente cantar una estrofa de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, del himno 66. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Ve, ve, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el Evangelio de Mateo, según Mateo, capítulo 15, versículo 21. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hebreos 11, Hebreos 11, versículo 1, 2, 3 y 6. Lo que voy a leer es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Que el Señor bendiga su palabra, y me voy a apoyar con otras escrituras. En los mensajes anteriores te he hablado, dos mensajes anteriores, de Noé, ¿verdad? Pero Noé fue salvo, él y su familia, porque ellos creyeron a lo que Dios le había comunicado sobre el diluvio, y ellos tuvieron fe e hicieron conforme como Dios le mandó y se salvaron conforme con él. Pero vemos aquí también otro caso de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mujer le creyó, fue primeramente humillada delante del Señor, porque ella tenía una hija endemoniada, ¿verdad?
pero esta era una mujer pecadora. Quisiera leerte, como todos nosotros, todos nacimos pecadores, hemos sido lo que hemos creído en el Señor, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Oímos el mensaje del Evangelio, creímos el mensaje del Evangelio, creímos que hay un lugar de condenación que nos esperaba si seguíamos en nuestros pecados. En mi corazón había deseo de alcanzar la salvación, y fue por la fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios a través de los vasos que predicaron el mensaje. Pero aquí el Señor estaba en su ministerio terrenal, y en los tiempos del Señor había mucha actividad demoníaca. De esta manera, por eso es que el Señor le sacó, hay varios casos, por ejemplo, en los endemoniados en los ganaderos, todo eso eran gentiles. Entonces vemos que esta mujer era cananea. Ella no era judía en sí. Vamos a leer en el Evangelio según Marcos, que complementa lo que dice la enseñanza aquí en Mateo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa, y no quiso que nadie lo supiese, pero el Señor no se pudo esconder. Este relato lo completa Marcos. Entonces vemos que porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, del Señor, vino y se postró a sus pies. Tenía ella conocimiento del Señor y de lo que él hacía, los milagros, y ella fue y se postró en humillación a él, al Señor Jesucristo, porque el que salva es el Señor. El que hacía los milagros en ese tiempo era el mismo Señor Jesucristo. Después el Señor le dio esa encomienda a los discípulos nada más. Nosotros no podemos sanar. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hijo de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja que primero se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los perrillos, de tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella se estaba humillando. El mensaje de salvación era primero para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos que cuando ella llegó, la niña no estaba ahí. Ella estaba creyendo. Esto era fe. Y por eso el Señor, en varias oportunidades en la Escritura, se asombraba de la fe de personas que no eran judíos. Ahora, ella era cananea. Si nosotros nos vamos a Génesis, el pecado entró en el mundo. Dios, vemos que fue por Adán, el pecado pasó a todo el mundo. Después vino el diluvio por la maldad de los hombres. Vemos que Dios hizo un pacto con Noé y dijo que no iba a destruir más la tierra de esa manera, pero él envió su juicio porque por ejemplo después vemos a Sodoma y Gomorra en los juicios que cayeron sobre ella, y hemos visto cómo Dios ha actuado a través de la raza humana, pero él no va a acabar el mundo más con un diluvio. Entonces vemos en 9:10, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Entonces vemos que de aquí salió la descendencia de los cananeos, de un hijo de Cam. Y fue el territorio de los cananeos. Esto está en Génesis 10:19.
desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra y hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Esta mujer era pecadora porque ella no era judía y por eso el Señor tuvo esa actitud con ella, y lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio según Mateo. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Ella sabía que era del linaje de David, que lo podemos leer aquí mismo en este mismo evangelio. Como te dije, te iba a apoyarme con escritura. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso ella llegó con esa actitud de humillación. Así tiene que llegar usted, amigo o amiga que no es salvo, humillarse delante del Señor. Nosotros no teníamos, los gentiles no tenían parte de esta salvación, pero ya en varias escrituras hablaba que también la salvación iba a ser para los gentiles, y por eso nosotros hemos alcanzado salvación. Entonces vemos, ella tuvo la expresión: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces vemos, esa mujer no tenía el mismo idioma del Señor. Ella tendría costumbres paganas, eran idólatras, venían de aquella descendencia, ligados de varias regiones. Entonces imaginamos toda la vida de pecado que empezó en el Génesis, después hubo la destrucción del diluvio, con el diluvio, y vemos que empezó a poblarse otra vez la tierra, y vemos los 3 hijos de Noé, y cada uno con su descendencia. Entonces esta mujer venía de esa descendencia de ellos, ¿verdad? Entonces era gentil. Por eso el Señor no la escuchó, estaba en silencio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los mismos discípulos querían que se fuera, porque ellos eran celosos en cuanto a todos estos asuntos, ¿verdad? Entonces, despídela, pues da voces tras nosotros. Pero él respondió: la misericordia del Señor es demasiado inmensa. Uno, cuando lee las escrituras, uno capta el salvado, capta en todas las escrituras la grande misericordia y amor del Señor Jesucristo para con el pecador. Por eso la escritura dice: Dios manifestado en carne. Dios viendo la condición del hombre, y aún así tiene misericordia del hombre. Esta misericordia la transmitió el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso el Señor Jesucristo, entonces ella vino y se postró ante él en humillación, diciéndole esto el Señor: socórreme. Le llegó pidiendo misericordia. Ese fue el caso mío, pidiéndole misericordia un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, no como ella. Y aquí, cuando habla de los perrillos, está hablando de los gentiles. La Biblia habla, eso eran los perros en los tiempos del Señor, eran animales inmundos, no eran animales domesticados como en estos tiempos, y utilizan estas palabras aquí. No es de humillación, es que en esos tiempos utilizaban estas palabras para ilustrar a los gentiles, los perrillos. Socórreme, respondiendo le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando el Señor vio esto que ella dijo, él vio y dijo: tiene fe, para que la hija para ella tenía fe que el Señor iba a sacarle ese demonio,
iba a alejarle ese demonio que la atormentaba. Entonces el mismo Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Tuvo misericordia el Señor de ella. No dice, no revela que fue salva, pero ella alcanzó misericordia. Pero vemos el caso de aquella mujer que tenía el flujo de sangre. El Señor la salvó y le quitó el flujo de sangre, la sanó y le dijo: tu fe te ha salvado. Amigo o amiga que no eres salvo, tú estás creyendo al mensaje, porque vemos que el Señor, por ejemplo, el Señor fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este mismo en Evangelio de Mateo dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino y ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces vemos que después que el Señor hizo la obra de redención, entregó su vida por amor a nuestras almas, después al tercer día Él resucitó después que fue sepultado, conforme a las Escrituras. Uno se lee todo uno lee el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento habla del Señor, y todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento del Señor, todo se cumplió. Entonces el mismo Señor le dijo, después que resucitó, antes de ascender a los cielos, dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque el mensaje era primero para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después vemos que el Señor salvó al apóstol Pablo y se empezó a llevar el mensaje a los gentiles, y ese mensaje de salvación ha llegado hasta los días de hoy, y nosotros hemos alcanzado salvación. Amigo, amiga, cuando tú escuchas el mensaje de salvación y se te abren las escrituras, es el Señor que te quiere salvar, porque tú eres un pecador, no tienes remedio, no teníamos remedio ninguno, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, pero aún así, el Señor tuvo misericordia de los gentiles también, y vemos que esta mujer se humilló y llegó a Él en una actitud humilde, humillada con su corazón, y entonces ella encontró lo que ella quería en su corazón con su hija. Y vemos varios casos que se humillaron delante del Señor y llegaron a la salvación. Nosotros no lo hemos visto. Todas estas personas tuvieron encuentros personales con el Señor y llegaron por la fe, obedecieron y creyeron en el Señor, porque como te leí en Hebreo, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una convicción en nuestros corazones. Fuimos convencidos, y esperamos que usted sea convencido por la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en su corazón. Si su conciencia está despertada y ha entendido que el mensaje del Evangelio es una verdad, así como esta mujer cananea, extranjera, que encontró misericordia en el Señor, y ella sabía cuál era la fuente de salvación, porque ella le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Llega la fuente de salvación, amigo, como te canté en el himno, amiga. Nosotros no te podemos salvar. La fuente es el Señor, el que murió, el que está victorioso en el cielo, al lado, a la diestra de Dios Padre, el que fue sepultado y resucitó al tercer día. Te predicamos un Cristo vivo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe tenemos paz. Por la fe tenemos paz para con Dios. Por justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo no vi cuando al Señor lo crucificaron.
Yo no vi cuando al Señor lo sepultaron. Yo no vi al Señor cuando cuando resucitó, pero creí lo que dice la palabra de Dios y reconocí mi bajeza espiritual delante de Él. Y esto es lo que tienes que llegar tú, si lo has reconocido, llegar a la fuente de salvación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, o sea, porque agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y buscas a Dios, pero es por medio del Señor Jesucristo, porque el Padre le dio, fue toda autoridad a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchas historias en la Biblia, historias verdaderas, reales, momentos en que pasaron personas y tuvieron un encuentro personal con el Señor. Pero tú en estos tiempos, sin verlo, tú crees en Él, llegas con un corazón contrito y humillado, llegas a Él y Él te va a perdonar tus pecados y tú mismo vas a tener seguridad de tu salvación en el momento que tú llegues a Él por fe, reconociendo tus pecados y humillándote como esta mujer cananea. Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú no le vas a decir hijo de David. Tú le vas a llegar a él, Señor, soy un triste y pobre pecador. Si tienes ese sentir y esa convicción en tu corazón delante de él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.